Amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Este video ya estaba hecho, sin embargo, lamentablemente falleció mi abuelito. Ha sido un momento bastante duro para mí y por eso no lo he podido subir. Quiero dedicar este video a mi abuelito, que también era un apasionado del fútbol, un luchador profesional y sobre todo un gran hombre. Va por ti, abuelito, y espero que les guste. Indicación, el momento de la verdad, por la gloria y por la Euro, el disparo y para adentro. ¡Gol! ¡Gol de Georgia! ¡Van a estar en la Euro! ¡Van a debutar! Es increíble lo que el fútbol es capaz de hacer. Países que antes pertenecían al anonimato futbolístico ahora están dando la nota con este tipo de proezas que sin duda ya son la prueba de que cualquier equipo es capaz de conquistar grandes éxitos deportivos que en otros tiempos eran simplemente imposibles de tan siquiera imaginar. El caso de Georgia es más que sorprendente, puesto que nunca en la vida habían imaginado llegar a instancias tan importantes como lo es la Eurocopa. En este video daremos un recorrido por la trayectoria georgiana rumbo a su primera cita internacional. Comenzamos. Amigos, espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a este video. Sin duda es una de las historias más interesantes e impactantes que me ha tocado contar en el canal, y además es una de las selecciones que ha mostrado una notable mejoría en el ámbito futbolístico, además de que está contando con jugadores de interesante nivel. De esto y mucho más vamos a contar en el día de hoy, así que váyanse por algo porque eso se pone bastante interesante. El país que actualmente conocemos como Georgia se localiza entre Europa y Asia. Además es un país que alberga una rica historia y cultura que vale la pena conocer. A lo largo de la historia, esta nación ha vivido enormes transformaciones tanto políticas como sociales que la han llegado a conformar a lo que conocemos hoy en día. Aunque parezca increíble, pero Georgia, aun siendo un reino más o menos consolidado, estuvo bajo el acecho de enormes imperios como el otomano o el persa. Con el fin de evitar una eventual catástrofe, los georgianos no tuvieron de otra que aliarse y posteriormente anexionarse al imperio ruso. Tras la revolución rusa, los georgianos lograron una muy efímera independencia. La naciente Unión Soviética no tardó en incorporarla a su territorio. Personajes como Lavrent Beria o el mismísimo Joseph Stalin proceden de ahí. Pasaron los años y Georgia logró su independencia ante el colapso de la Unión Soviética. Los años 90 fueron momentos de mucha tensión y derramamiento de sangre por los asuntos de Abjasia y Osetia del Sur, los cuales evidentemente siguen siendo tema de conversación en la sociedad de aquel país. Incluso conflictos tan recientes como la guerra de Rusia en el 2008 mantienen abiertas esas heridas. Es importante mencionar que Georgia ha vivido en su historia moderna enormes transformaciones, a raíz de protestas que terminaron derrocando sistemas e imponiendo otros que a la postre también resultaron ser una enorme decepción, sobre todo cuando hablamos de sus propios líderes. His followers managed to free Saakashvili from a police van after he'd been detained on suspicion of assisting a criminal organization. Hoy por hoy, Georgia es una nación que lucha para progresar y para forjar un camino que la lleve al desarrollo. A pesar de los problemas por atender, es una realidad de que su pueblo se caracteriza por ser valiente y muy aguerrido. Justamente en honor a eso pasaremos a hablar de su selección. Georgia, como seleccionado nacional, se creó a finales de los 80s y a principios de los 90s por la eventual caída del régimen soviético. Удар 1-1. Сильный удар Гии Гурули в правый угол ворот. Сравнивает счет. С мячом гагричане. Пас Гурули играет головой. Кочарава. Удар. Гол. Si revisamos el historial de esta selección en las eliminatorias, tanto en la Eurocopa como a los mundiales, los números son de terror, puesto que ha sido usada como comodín seguro de puntos. Sin embargo, esa suerte de país perdedor comenzó a cambiar a partir del 2018, cuando a la UEFA se le ocurrió crear la Nations League. Los georgianos, en primera instancia, fueron encasillados en la Liga D junto con las selecciones de la talla de Andorra, Letonia y Kazajistán.
El arranque de los georgianos fue bastante bueno, considerando el nivel de una selección de pobrísimo nivel como la kazaja. Una victoria de visitante por 2-0 le dio esperanzas a una hinchada y un país que se habían acostumbrado a ser protagonistas de papelones históricos. En casa los georgianos no se despeinaron demasiado al vencer a una selección igual de mala como Letonia. Una victoria por la mínima bastó para irse al frente en el grupo. Manteniéndose en casa, los georgianos arrasaron a una siempre débil selección andorrana, pero esta vez se vieron generosos con un 3-0 final. En condición de visitantes, los georgianos dieron cátedra de cómo se tiene que ascender al vencer a los letones por 3-0. A esas alturas, las caras de indiferencia comenzaron a cambiar, puesto que había algo en esta selección que nunca se había visto en otras. Ni siquiera un empate sorpresivo con todas sus letras de 1-1 frente a Andorra fue suficiente para borrar las sonrisas de una hinchada que por fin estaba viendo a su selección progresar en Europa. Eventualmente el ascenso a la Liga C estaba más que asegurado al vencer sin despeinarse a Kazajistán por 2-1 en casa. La gente simplemente no daba crédito a lo que Georgia estaba haciendo. Además, estaba abierta la posibilidad de que lograran por primera vez darse cita en un torneo tan importante como lo es la Eurocopa. El proceso clasificatorio de Georgia a la Eurocopa 2020 fue todo lo que el mundo esperaba, puesto que no era lo mismo enfrentar a rivales hechos a la medida que enfrentar a selecciones del tamaño de Dinamarca, Gibraltar, Irlanda y Suiza. Era obvio que las cosas se iban a complicar, mucho más de la cuenta. El arranque de Georgia hasta cierto punto fue misericordioso al solo comerse 2 goles de Suiza en casa. La gente, evidentemente, no estaba en lo absoluto sorprendida, puesto que era un resultado que se esperaba. En Dublín, los georgianos fueron acariciados por una obra extraña de suerte al solo encajar un solo gol por parte de una selección irlandesa muy descafeinada. Sin embargo, la lógica le terminó favoreciendo a Georgia al vencer con total comodidad a Gibraltar por 3-0 en casa. Se sabía que vencer a Gibraltar era sacar 3 puntos fáciles. En tierras nórdicas, los georgianos simplemente fueron vapuleados por una flamante generación danesa que destilaba fútbol. Una goleada de 5-1 fue más que suficiente como para que Georgia se resignara a solo pelear el repechaje de la Liga de Naciones. A pesar de todo, los georgianos mostraron vergüenza deportiva al sacarle un empate histórico a Dinamarca por 0 goles en casa. Ese empate definitivamente fue tomado como una victoria. En casa los georgianos la volvieron a hacer, pero esta vez frente a Irlanda en un partido complicado y cerrado. Se lograron 2 puntos que eran mejor que nada.
De visitantes y bajo las faldas del Peñón, los georgianos lograron un resultadazo de 3-2 sobre los locales, quienes, dicho sea de paso, tuvieron demasiado premio con esos 2 goles en relación a su nefasto rendimiento. En San Galo, los georgianos, entre muchas comillas, salieron ilesos al solo recibir un gol de Suiza. De esta manera finalizó su participación en las eliminatorias al solo lograr 8 puntos. Había que pelear en la Liga de Naciones por un boleto que en otros años parecía imposible de tan solo imaginar. Tras el parón provocado por los estragos de la pandemia, la pelota debía seguir rodando. La selección georgiana enfrentó 2 enormes desafíos. El primero de ellos fue tener que superar a las escuadras de Armenia, Estonia y Macedonia. Por otro lado, debía concretar la clasificación a la primera Eurocopa de toda su historia. El arranque de Georgia en la cita europea fue de excelentes números al vencer con un solo gol a una Estonia que claramente se fue convirtiendo en 3 puntos más que sencillos en el viejo continente. En casa, los georgianos tuvieron muchas más dificultades para abrir el encuentro frente a una Macedonia que ya estaba a punto de hacer historia en Europa. Un empate sufrido de un tanto mantuvo vivo a Georgia. En tierras polacas, los georgianos sacaron otro sufridísimo empate, pero esta vez frente a la escuadra de Armenia, que tampoco era la gran cosa. En este punto, el chip cambió por completo para los georgianos, puesto que estaban a tan solo 180 minutos de buscar lo que por tantos años parecía inalcanzable. En la ronda de repesca por la clasificación a la Eurocopa, los georgianos, contra todo y contra todos, logró sacar las cosas adelante al dejar fuera de combate a Bielorrusia por la cuenta de 1-0. Georgia debía definir todo frente a una Macedonia que buscaba dar la campanada. Sin embargo, y aunque suene irrisorio, Georgia enfrentó a Macedonia pero para continuar en la pelea por mantenerse en la categoría C. Claramente, ambas escuadras se quisieron cuidar al regalarse puntos con un empate de 1-1. En el encuentro de verdad, las cosas se pusieron cuesta arriba para los georgianos, puesto que como locales terminaron cayendo a manos balcánicas por la mínima diferencia. La tristeza del colectivo popular georgiano era totalmente perceptible. Se había ido de las manos esa grandiosa oportunidad de hacer historia con una clasificación inimaginable a una Eurocopa. Claramente presos de la depresión de haber dejado ir esa clasificación histórica, los georgianos dejaron escapar 3 puntos frente a una Armenia que supo aprovechar la oportunidad de darle la estocada final. Finalmente Georgia salva la categoría al empatar a 0 goles frente a los estonios. Era una realidad de que las cosas fueron complicándose y la idea de ver a una selección histórica comenzaba a desdibujarse. Una vez más, todo el país tuvo que tragarse la amargura de no poder trascender. A esas alturas nadie pensaba realmente en clasificar a una Copa del Mundo por todo lo ocurrido en la fase de repesca. De buenas a primeras nadie se ilusionaba con vencer a selecciones de la talla de España, Grecia, Kosovo y Suecia. Sin embargo, es ahí donde Georgia comienza de forma súper gradual a cambiar de mentalidad. Como era de esperarse, el arranque de Georgia terminó en números rojos al caer de visitante por la mínima ante una Suecia que estaba ilusionada con alcanzar la clasificación de la mano de Zlatan. En casa, los georgianos la sacaron súper barata al caer a manos españolas por 2-1. A diferencia de otros procesos, a Georgia se le vio un semblante mucho más empoderado y además ya varios elementos empezaron a destacar, cosa nunca antes vista en otras generaciones.
En tierras helénicas, los georgianos sacaron un empate con sabor de 3 puntos por la cuenta de 1-1, mientras que Grecia luchaba por no caer. A Georgia se le vio un poco más sólida en varios puntos del campo. Sin embargo, los georgianos dejaron escapar la oportunidad de empoderarse frente a una escuadra de Kosovo que tampoco mostraba grandes cosas. Una derrota por la mínima hundió a los georgianos. En tierras españolas, los georgianos se comieron un baile de 4-0 en el marcador. Se habían olvidado de clasificar a la Copa del Mundo desde hace mucho tiempo, pero por lo menos se debería buscar no quedar últimos. Ni siquiera en casa las cosas mejoraron para Georgia al caer a manos de Grecia por 2-0. Definitivamente las chances de clasificar se esfumaron por completo y por lo tanto ya nada se podía hacer más que rescatar el honor. Como visitantes en tierras kosovares, los georgianos sacaron una victoria muy importante para relegar a Kosovo a la última posición. La victoria de 2-1 no supo absolutamente nada, pero al menos ya se podía decir que el objetivo de no quedar últimos se había cumplido. Nadie imaginó que en Batumi se daría el resultado más sorpresivo de toda la eliminatoria, puesto que los georgianos, mostrando más corazón que fútbol, fueron capaces de dejar fuera de combate a Suecia con una histórica victoria de 2-0. De esta manera, los georgianos finalizaron penúltimos con apenas 7 puntos. Las cosas claramente no marchaban bien, ni mucho menos estaban medianamente cerca de mejorar en ese momento, pero había algo que todavía mantenía la llama de la esperanza más que encendida. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna novedad. Además, esto nos sirve para avisarle al algoritmo e ir recuperando mucha más visibilidad. Contamos con ustedes. También tenemos un canal dedicado al Atlético Mineiro, el cual se llama México Mineiro. Se los dejaré en el comentario fijado para que este proyecto funcione de la mejor manera. Por último, les hacemos la invitación para que usen los servicios de nuestro flamante auspiciador. Camisetasfutbol.cn es un lugar en donde pueden encontrar toda clase de camisetas de increíble calidad. Y además, estamos ofreciendo un descuento maravilloso al usar mi código promocional. No está de más decir que esta promoción cumple con las respectivas normas de la comunidad de YouTube. Los estaremos esperando y además estamos preparando muchas sorpresas para ustedes. Continuamos. La vida quiso recompensar a Georgia de la mejor manera posible y claramente la Nations League del 2022 fue la catapulta para impulsar a un país que venía padeciendo de una mentalidad perdedora. Enfrentar a las escuadras de Bulgaria, Gibraltar y al emergente clásico rival Macedonia fue lo que empoderó a esta nación. El arranque de Georgia en la cita europea fue una completa genialidad al derrotar con categoría y con fútbol a una escuadra gibraltareña que no tenía argumentos para poder competir al parejo.
De visitantes, los georgianos aniquilaron en todos los aspectos a una escuadra búlgara que más parecía a una selección promedio de la CONCACAF. Una victoria histórica y maravillosa de 5-2 dibujó una enorme sonrisa a una hinchada que se había acostumbrado a ver a su país comerse tremendas vergüenzas. La venganza siempre se sirve en plato frío, y qué mejor manera de hacerlo que exhibir al clásico rival por 3-0, y más encima en su propia casa. En casa los georgianos salieron a caminar y no hubo necesidad de meter la intensidad al encuentro al regalarle a Bulgaria un empate de 0 goles. El ascenso prácticamente se había consumado. En casa los georgianos nuevamente dejaron en evidencia a una Macedonia totalmente alicaída y sin argumentos para poner resistencia. Una victoria de 2-0 desató la locura en todo el país. Finalmente las celebraciones georgianas se hicieron sentir a lo largo y ancho del territorio al concretar un ascenso maravilloso. Una victoria de 2-1 sobre Gibraltar fue la prueba de que Georgia se estaba encaminando a cosas inmensas que en otros años eran una locura de tan siquiera imaginar. Es increíble lo generoso que puede ser el fútbol, cuando todo parecía complicado e imposible al saber que Georgia enfrentaría a Chipre, España, Escocia y a Noruega en las eliminatorias. Es ahí donde las cosas empezaron a cambiar para siempre para el fútbol de aquel país. El arranque, cuando menos, fue uno de los mejores en toda la historia de los georgianos, al empatar un gol frente a Haaland y a sus amigos. Claramente se celebró con todo el 1-1 final. Las cosas empezaron a florecer al derrotar con total sencillez a una escuadra de Chipre que jamás en la vida metió las manos pese a marcar un gol. Los 3 puntos vinieron de regalo. Sin embargo, todo se terminó con una derrota a manos de una Escocia que empezó pisando fuerte en aquel proceso eliminatorio. Claramente no todo iba a ser color de rosa para una Georgia que empezaba a mostrar cosas súper interesantes en ese momento. Robertson. McTominay coming forward. Scott McTominay. What a start to the second half. Ahora, si te enfrentas a España, siendo una selección muy limitada y que recién está creciendo, es seguro que te comas una soberana goleada. Y en este caso, aquí se cumplió. Las imágenes hablan por sí mismas.
el descenso al infierno parecía no tener fin, al comerse una derrota más pero a manos de Haaland y sus amigos. Lo único que estaba salvando a la campaña de Georgia fue el propio ascenso a la segunda división de la Nations League. Cuando todo parecía encaminarse a una eliminatoria mucho más desastrosa, Georgia salvó todo con esa victoria de 4-0 sobre Chipre. Georgia, pese a que era incapaz de ascender de la tabla, aún podía aferrarse a la esperanza de clasificar. En casa los georgianos sacaron un resultadazo histórico de 2-2 frente a Escocia, quien claramente ya se estaba tomando fotos en la puerta de Brandenburgo. A pesar de eso, Georgia aseguró el repechaje. Scott McTominay. Oh, and Scott McTominay has scored yet again for Scotland. There is shots. Oh, it's a super goal from Kvicha Kvaratskhelia. McTominay's gone down off the ball. Armstrong with the cross. There's the header. It's 2-2. En Valladolid, los georgianos sucumbieron a manos españolas por 3-1. De esta manera, los georgianos acabaron en la penúltima posición con 8 puntos. La historia comenzó a cambiar a partir de este punto. Georgia level. Just a matter of time before Spain score again. And they have. Ferran Torres. Ratas in the middle. Didn't need to get there because it's an own goal. En la ronda de repechaje, Georgia enfrentó a una escuadra de Luxemburgo que también venía mostrando un nivel súper interesante de fútbol. Una victoria de 2-0 en casa hizo estallar en júbilo a todo el país. Y es así como llegamos a esa gran noche frente a una Grecia que venía crecida al dejar en el camino a Kazajistán. A pesar de no hacerse daño en los 90 minutos reglamentarios ni en los tiempos de alargue, esa tanda de penales hizo feliz a todo un país. Ya vino el silbatazo de Marciniak. Koshorashvili, un par de pasos, remata y para adentro. Cobrar Anastasios Bakasetas frente a Mamardashvili, le pega y tapa Mamardashvili. Va a venir el segundo cobro, atención, pierna derecha y por el centro. Van Mavropanos. La indicación del cobro, el zapatazo y para adentro. Ese equipo esperan el gol. Acá viene Mikautovne y lo falló. Es para empatar. Se prepara el zurdo. Bukalakis le pega y por el centro. Y frente a Vlaco Dimos. Duali viene, prepara el zurdo y tiene el gol. Yakumakis toma poca distancia. La mirada fija en el balón. Yakumakis le pegó espantoso. Viene la indicación. El momento de la verdad por la gloria y por la Euro. El disparo y para adentro. ¡Gol! Georgia, van a estar en la Euro, van a debutar, compartirá en grupo con Turquía, con Portugal y con Chequia. Y viene la invasión de campo, es una noche histórica para Georgia, una nación con poca historia, con poca tradición futbolística,
que ha logrado el cometido. Las celebraciones en todas las ciudades de Georgia emocionaron al resto de Europa. Nadie, ni siquiera el hincha más incondicional, imaginó ver a su país en un certamen de peso histórico en el fútbol. La Euro 2024 con sede en Alemania fue sin duda el momento estelar para Georgia, puesto que por primera vez las miradas del mundo se posarían en sus jugadores, en sus hinchas, en su fútbol y en el propio país. Era difícil imaginar que este combinado nacional enfrentaría con valor y con huevos a selecciones de la talla de Turquía, Chequia y a Portugal. El arranque de Georgia en la Eurocopa 2024 fue histórico. A pesar de la lluvia y de la superioridad turca, los georgianos salieron con la cabeza en alto. Chupona correr a Calioglu que va a colgar el servicio, segundo palo. Y ahí está Tito, pero el remate es un golazo. Kochorazvili, el de Levante, aquí está el futbolista del fútbol español. Mete el servicio por abajo y se empató el partido. ¡Gol! Para salir, robo inmediato. Que se anime Güler. Le tiene que pegar. Arda de zurda. ¡Golazo! Kurtoglu, acá se acaba. A Turkoglu por el tercero, remata. Sin embargo, la gran prueba de que Georgia ha avanzado en el fútbol fue sacar de pelea a una República Checa que actualmente no tiene la jerarquía ni el nivel de antaño. Un empate de un gol que pudo haber terminado en una victoria fue la inspiración necesaria para enfrentar a Cristiano Ronaldo en el último encuentro. Y allá va el cobro. Mika Utadze, pierna derecha y adentro. Mira fijamente Georgi Mamardashvili. Zufal con el centro, pelota peligrosa, cabezazo, poste, gol. Victoria, no pueden fallar, la va a ser personal. Siltra, el esférico, el remate, fuera. En Gelsenkirchen, los georgianos hicieron palidecer a Cristiano Ronaldo a los 2 minutos del encuentro. Nadie podía creer lo que estaban viendo en la cancha, puesto que Georgia, un país que antes era la menudencia del fútbol, estaba dando el golpe a Cristiano Ronaldo. Mika Utadze, ya picó Kvaratskhelia, le da la pelota clara para Georgia. Kvaratskhelia. Y para rematar, a los 56 minutos del segundo tiempo, Georgia le dio el golpe de gracia a Cristiano Ronaldo. Y va contra Diego Costa de derecha, Mika Utadze, pita Jenner, Mika Utadze, gol. Gol. Con Rubén Neves hacia atrás, se acabó el juego. Se acabó el partido, Georgia por primera vez avanza octavos de final en su primera aparición en Eurocopas. Y todo Georgia celebra, van a abrazar a Mika Utadze. ¡Qué historia, Miguel Robledo! Primera Eurocopa como nación independiente y se mete en octavos de final. Va a Kvaratskhelia abrazar a Cristiano Ronaldo. No solamente logró vencer a CR7, sino que por primera vez logró la clasificación a los octavos de final de una Euro. Fue sin duda un momento único para un país que pasó todo tipo de calamidades para que por fin se lograra una especie de unidad. Finalmente todo se terminó para Georgia al enfrentar una España totalmente empoderada y con la calidad necesaria para alzar la Eurocopa. Una dura derrota de 4-1 dejó en lágrimas a Georgia, pero al mismo tiempo esos héroes enorgullecieron a un país que vivió bajo las sombras y que no podía festejar alegrías como esas. Y ahora nos vamos por el otro costado, ataca Cacabatze por el costado derecho, va a llegar el servicio, atención la pelota, dentro. ¡Gol! ¡Gol! La bajó muy bien Nico Williams, el trazo para Rodri en la media luna, Rodri de zurda, golazo. El peligro, desde ahí Pedri, solamente amagó, regresa para Lamin, Yamal y el servicio se lo Rodrigo. Volvió Velesiani, hace el recorte, Nico. De cabeza y le toca a su tocayo, Olmo.
Aquella generación georgiana es el ejemplo claro de que cuando se quiere avanzar, se hace todo lo necesario para conseguirlo. Se descubrieron a nuevos jugadores, se abrieron más puertas para que Georgia comenzara a crecer en el plano futbolístico, y ahora mismo estamos viendo el reflejo de todo eso. Georgia es sin duda una de las historias más increíbles de las que se tenga registro en la historia de las Eurocopas. ¿Y ustedes qué piensan de esto? ¿Será que Georgia dará un gran salto en el fútbol o ya lo dio? ¿O bien solamente será una flor de un solo día? Estoy completamente ansioso de leer sus comentarios al respecto. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con sus amigos, hagamos que el canal crezca y que sobre todo vaya recuperando visibilidad. No está de más invitarlos a nuestras dos redes sociales. En primer lugar los invitamos a nuestro Instagram oficial, en donde estaremos publicando contenido con mucha más regularidad. Y además los invitamos al proyecto México Mineiro, en donde obviamente le estoy dando un seguimiento sumamente especial al Atlético Mineiro. Me despido y les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Nos vemos a la próxima. Cambio fuera.